Y otra situación que se vivió muy compleja durante este fin de semana, Gonzalo, aquí en Bogotá, pero con ciudadanos venezolanos, pues fue este ataque a 2 personas asiladas aquí en nuestro país, en Colombia, que por fortuna resultaron heridas, pero no murieron en estos hechos, pero que prende las alertas, las alarmas sobre la situación de los asilados venezolanos aquí en nuestro país. Pues se trata del caso de Luis Peche y de Yendry Velázquez, que fueron atacados el día de ayer en el norte de Bogotá. Se habla de un intento de asesinato por parte de sicarios, al menos 10 disparos. De alguna u otra manera fueron los que recibieron estos venezolanos que, repito, hacen parte de ese exilio de más de 8 millones de connacionales que se encuentran fuera de su país, denunciando, en este caso, los vejámenes del régimen de Nicolás Maduro. Pero para entender, Jennifer, lo que significa estar en el exilio y además a expensas de que a uno lo pueden asesinar, en este caso, como a estos 2 activistas, tenemos en línea a Gaby Arellano. Ella fue diputada venezolana, es dirigente política de la oposición y se encuentra precisamente también en el exilio en Colombia. Gaby, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Exdiputada, yo quiero consultarle si viendo los hechos ocurridos el día de ayer, usted siente temor, siente miedo. El presidente Gustavo Petro escribió un trino diciendo que quienes se encuentran en el exilio tienen la seguridad garantizada. Bueno, sí hay miedo, sí hay temor. Lo que sucedió ayer nos tiene totalmente en shock. O sea, fue a plena luz del día, en plena calle 134, a pocos pasos del Autonorte. Nuestros colegas amigos, Luis Peche iba llegando a su casa con Yendry, que es un activista de la comunidad LGTBI, miembro de Amnistía Internacional. Ambos tienen meses acá en Bogotá. Yendry estuvo detenido en Venezuela. Luis es analista y consultor político, muy activo en las redes sociales, evidenciando y documentando lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos tiempos, y que lamentablemente el sicariato hoy tenga paralizado a centenares de miles de vidas venezolanas en Bogotá. Pues sí es alarmante, no ha sido una tarde-noche feliz ni una mañana feliz. Luis está bastante estable. En el caso de Yendry, el reporte que nos dan desde la clínica Reina Sofía, Yendry ha pasado por 2 cirugías, tiene varios impactos de bala en su cuerpo, va a entrar a otra cirugía, está con pronóstico reservado en la clínica en Santa Sofía. Agradecemos a todos los médicos que se han abocado a esta urgencia. Es muy lamentable, es muy preocupante, y también hemos estado desde ayer hablando con todas las autoridades locales y nacionales sobre esto que no solamente levanta las alertas, sino las acciones. Nosotros, debo decirlo con mucha responsabilidad, yo soy refugiada en Colombia desde el 2021. Cuando llegó el señor Gustavo Petro, muchos de los dirigentes que vivían acá en Bogotá se fueron de Bogotá por miedo a que esto pudiese pasar. Yo particularmente siempre he dicho en público y en privado que en Colombia hay instituciones y que el señor Gustavo Petro no va a ser parte de la cacería de brujas que hemos vivido nosotros en Venezuela. Pero lo que sucedió ayer, pues sí nos llama a decirle a la canciller, a la Defensoría del Pueblo, a todas las instituciones colombianas y en especial al señor presidente de la República, que no puede seguir siendo cómplice silencioso de Nicolás Maduro y no puede seguir convalidando una narrativa diciendo que el cartel de los soles no existe, que el tren de Aragua no existe y que ahora va a pacificar al tren de Aragua, cuando son estas 2 bandas criminales internacionales las que ha expandido el brazo represor y persecutor de Nicolás Maduro, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Sí tenemos miedo, pero el miedo no nos va a parar, no nos va a detener. Vamos a estar hoy mucho más unidos la comunidad venezolana, la comunidad de activistas políticos, y documentando, elevando nuestra voz y sobre todo diciéndole a los colombianos y a los venezolanos que habitamos en la capital de la República que los sicarios no pueden paralizarnos e intimidarnos, y a las instituciones que deben actuar apegados y que se debe investigar a fondo si esto tiene un móvil político relacionado con Miraflores o si tiene que ver otra cosa, que se diga la verdad. Les solicitamos, le pedimos resguardo hoy a la clínica Santa Sofía, donde están nuestros 2 compañeros activistas, porque tememos por la vida de ellos y tememos por la vida de más de 1.000 perseguidos políticos que hay hoy en Bogotá particularmente. Eso le quería preguntar, exdiputada, porque según nuestras cifras de Migración Colombia tenemos más de 2 millones de venezolanos que hemos recibido aquí en Colombia. De esos más de 2 millones de venezolanos, ¿cuántos son asilados políticos?
Bueno, las cifras que maneja Cancillería con respecto a lo que es el refugio en Colombia no se da el estatus de asilo, sino se da el estatus de refugio. Es un proceso que es muy lento, pero que vale destacar. Desde que llegó el señor Gustavo Petro a la presidencia se ha revitalizado mucho más los derechos para los migrantes que se habían conquistado tanto en el gobierno de Santos como en el gobierno de Duque han ido en minusvalía, no solamente para el migrante que llega de manera forzosa por temas de salud o económicos, sino para el perseguido político. Las cifras exactas de solicitud a principios de este 2025 rondaban más de 20.000 solicitudes, dicho cifra por la propia Cancillería, pero las respuestas de la Cancillería han sido bastante débiles, tanto en cifras, estatus reales. Las personas que llegaron, y hay que destacarlo, después del 28 de julio del 2024, ha aumentado la llegada de estos perseguidos. El caso de Luis Pecci llegó en junio de este año y Yendri llegó a finales del año pasado. Vuelvo y repito, Yendri fue detenido en Venezuela por ser activista de la comunidad LGTBI. Luis Pecci fue perseguido por opinar y analizar en las redes sociales la situación de Venezuela, es decir, son activistas en contra del régimen de Nicolás Maduro que ayer fueron avaliados en la capital de la República de Colombia. Y como ellos, hay activistas de partidos, hay periodistas, hay activistas tanto del sistema cívico como también del sistema militar venezolano en Colombia. Y ellos dos, Luis Alejandro y Yendri, realizaban actividades como activistas en territorio colombiano. ¿A qué se dedicaban acá en el país? Yendri es miembro de la organización Amnistía Internacional, por la cual trabajaba en Venezuela y luego su persecución lo venía haciendo desde Colombia. Yendri es solicitante de refugio ante la Cancillería sin tener ningún tipo de respuesta, solo contiene el salvoconducto, no tiene más ningún tipo de documentación legal. Luis Alejandro es hijo de colombianos, vale destacar, y hace pocas semanas había logrado la naturalización, es decir, es ciudadano colombiano, también es colombo-venezolano, como una cifra también que aumenta día a día en Colombia. Ambos sí habían estado el jueves pasado, si mi memoria no falla, en una actividad que se hizo a nivel mundial por los presos políticos en Venezuela, evidenciando los nombres, los rostros y la realidad de los presos políticos. Ambos estuvieron en esa actividad, acompañados con más de 70 personas también, todas de nuestra comunidad venezolana, sí, que se han venido haciendo misas, acciones, plantones, velatones, como parte de la lucha que hoy lideriza María Corina Machado y que tanto dentro como fuera de la comunidad venezolana hemos activado. Ellos han sido activistas, valga la redundancia, bien presentes en los últimos meses en las actividades de la comunidad. Y exdiputado, usted dice que desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia aquí en Colombia, ustedes han visto de una u otra manera pues diezmado el tema de la seguridad por la narrativa, por las posiciones políticas del presidente Gustavo Petro. ¿En qué hechos prácticos se ve esto, ustedes como refugiados aquí en Colombia? Bueno, antes de que llegara Gustavo Petro, muchos de nosotros teníamos protección de la ONP, porque para nadie es un secreto que existía y existe en Colombia organismo de contrainteligencia de Nicolás Maduro. La embajada de Venezuela en Colombia la lideriza un hombre de la contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Después de que llegó Petro, todos estos esquemas de protección fueron totalmente retirados de nosotros, por la cual muchos de mis colegas y compañeros tuvieron que irse a otro país. Yo tomé la decisión de quedarme, como otros que han tenido que llegar forzosamente después de julio del año pasado acá. Repito, hay periodistas, hay activistas de derechos humanos, hay dirigentes de partidos de primera línea, dirigentes que han trabajado a nivel 1 con María Corina y que hoy, hay que decirlo a la comunidad de los que nos escuchan hasta ahora, estamos aterrados por lo que sucedió el día de ayer y que estamos haciendo por los canales regulares desde esta mañana, tanto a Cancillería como a la UNP, protección porque tememos por nuestra vida. Hoy tememos por nuestra vida después de lo que ha sucedido con Luis Alejandro y con Yendri. Hoy tememos que no haya Policía Nacional resguardando la clínica y la seguridad de nuestros dos compañeros porque no sabemos quién dio la orden de dispararle a mansalva. No fueron 10 tiros, fueron 16 tiros los que le dieron a nuestros dos compañeros. Repito, Luis está bastante estable, la condición de salud de Yendri no es estable. Claro. A ver, exdiputada, el presidente Gustavo Petro respondió un trino de la Defensoría del Pueblo y habló de una reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. ¿Usted sabe a qué reunión se refiere el presidente Gustavo Petro? Lamentablemente el trino del presidente de Colombia cada vez en vez de solucionar enreda más. Yo tengo que destacar que en Venezuela hay más de 40 colombianos torturados y perseguidos en las cárceles y las mazmorras de Maduro. Los familiares de esos colombianos estuvieron el fin de semana haciendo actividades
la semana pasada, en el puente internacional Simón Bolívar, exigiéndole a Petro y a la Cancillería que actuara. Esas acciones de protesta simbólicas, pacíficas, llevaron a que el vicecanciller Jaramillo se trasladara al norte de Santander y se reuniera con estas familias, asumiendo los compromisos de que iban a hacer todo lo posible, primero para que estos familiares puedan ver a sus seres queridos que están hoy siendo víctimas de vejámenes en las mazmorras de Maduro. Y segundo, que se hicieran toda la diligencia porque estas 40 familias, si no me equivoco, son víctimas de persecución política también en Venezuela. Esa fue la última reunión que yo tengo conocimiento que ha sido pública de colombianos con la Cancillería en Cúcuta. No sé si a esa es la que se refiere el presidente Petro o si tiene otro conocimiento, pues que lo haga público. La comunidad de venezolanos siempre hemos actuado. Yo estoy desde el 2018, he sido muy claro, muy tajante, apegado a las instituciones, las actividades que nosotros hemos realizado en Bogotá o en otras ciudades, que han sido misas, velatones, marchas, siempre ha sido en pro de la libertad de Venezuela en estos últimos meses, en pro de las convocatorias que se han hecho mundial para sensibilizar y visibilizar las atrocidades que se viven en Venezuela, que ha convocado la líder María Corina Machado. El fin de semana hubo misas, porque también vale destacar que el próximo domingo hay un evento religioso impactante para la comunidad venezolana, como es la santificación de José Gregorio Hernández. Sí. Y eso nos ha tenido movilizados de una u otra manera, conllevados al tema del Premio Nobel de la Paz hacia María Corina. Hemos estado activados y organizados porque es parte de nuestros derechos consagrados en los tratados internacionales y que Colombia es firmante. Solicitar refugio en Colombia es un derecho que nosotros tenemos, pero que hoy los sicarios, no sabemos si con órdenes o no desde Miraflores, nos aterroricen y nos disparen en las calles, en plena Bogotá, en el norte de Bogotá, pues usted entenderá que nos llama a nosotros como activistas a levantar la voz, a documentar y a exigir a las instituciones colombianas que nos presten lo que por derecho nos corresponde. Claro, exdiputada, justamente por ahí quiero preguntarle, porque con este caso que se vive ayer en Bogotá, se viene a la cabeza lo que pasó con el teniente venezolano en el exilio Ronald Ojeda en Santiago de Chile, que finalmente la Fiscalía chilena le atribuye esto al Tren de Aragua e incluso se ha planteado la posibilidad de que hubiera agentes de la inteligencia del régimen de Nicolás Maduro en territorio chileno ejecutando este asesinato. ¿Usted cree que esto podría entonces establecer un patrón, algo así como de persecución transnacional desde el régimen? Sí, totalmente. El Tren de Aragua es una red criminal transnacional y no es casual que hace pocos días el presidente Petro dice que ahora va a tener conversaciones de paz con intermediación de Qatar con los líderes del Tren de Aragua en Colombia. Entonces, al señor Gustavo Petro yo le pido que deje de tener afinidad ideológica con Nicolás Maduro y actúe apegado como un demócrata que dice ser defensor de la vida y defensor de las causas de libertad y de derechos humanos del mundo. Entonces, que es importante la actuación, las sindéresis y sobre todo la concordia de los mensajes del señor Gustavo Petro hacia esta situación. Ese mensaje de ayer y ese último párrafo hablando de reuniones en el norte de Santander, pues lo que busca es desviar los hechos son muy claros y crear narrativas complacientes con quienes hoy están en Miraflores. Nosotros somos muy responsables y quienes me conocen a mí saben que he sido muy responsable sin ser muy alarmista o sin crear falsas expectativas, pero lo que sucedió ayer todo nos indica que tiene que ver con direcciones políticas de persecución emanadas desde Miraflores. Pues señora Gaby Arellano, exdiputada y dirigente política venezolana en el exilio, gracias a usted por atender este llamado. Estamos muy atentos entonces a las cirugías que se están haciendo a Luis Alejandro y también a Yendri. Esperamos su pronta recuperación y pues muy atentos al tema de seguridad de ustedes aquí en condición de refugiados en nuestro país. Feliz día para usted. No, gracias a usted y aprovecho los micrófonos de Blue Radio para pedir protección en las inmediaciones de la clínica Santa Sofía, donde se encuentran nuestros dos compañeros, Reina Sofía, porque tememos por su vida. Aprovecho estos medios porque ya lo hemos hecho por canales regulares y no hemos obtenido respuesta. Pues vamos a estar atentos, por supuesto, Gonzalo, muy preocupante esta situación porque estamos hablando pues de Cedritos, que es un barrio en el norte de Bogotá. Entiendo yo, según las versiones que he leído y que han entregado algunos de los informantes, que las personas que agredieron o atentaron contra estos dos refugiados venezolanos incluso estaban en el mismo edificio de ellos ahí en Cedritos, en el norte de Bogotá, y pues teniendo en cuenta su situación de refugiados, pues la situación se complica. Lo que no sé si acá los dirigentes políticos nacionales no cuentan con, muchos de ellos, con esquemas de seguridad. No sé yo cómo van a estar las personas refugiadas de otros países, entre ellos pues mayoritariamente los venezolanos.
Es una muy buena pregunta, pero yo no sé si usted se acuerda, Jennifer, del caso, y creo que Lucas también se lo debe tener en su memoria, del militar Ronald Ojeda, el militar venezolano disidente que fue secuestrado en Chile y fue asesinado. Y que todo indica que fueron desde Venezuela las instrucciones dadas para que asesinaran a este miembro disidente de la Fuerza Armada Bolivariana del Ejército allá en Chile. Así que hay, digamos que una preocupación sobre los miembros de la oposición venezolana en el exilio, en Colombia y en cualquier parte del mundo, sobre cómo puede actuar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero mire, tiene razón la diputada Arellano cuando le exige al gobierno de Gustavo Petro protección. Y es lo mínimo que se le tiene que ofrecer a quienes desde Colombia y por razones políticas tuvieron que salir de Venezuela y está librando esta lucha por la libertad. De tal manera que yo sí creo que el presidente Petro, aunque escribe estos trinos enredados que nadie entiende, muy confusos, tiene que tomar decisiones en este sentido y brindarle protección a quienes desde Colombia, básicamente desde Bogotá, están haciendo oposición al gobierno de Venezuela. Sí, muy, muy preocupante esta situación, y yo no sé entonces esta carta enviada, Lucas, por uno de los fundadores del Tren de Aragua al presidente de la República, Oti Patiño, si va a tener algún eco. Es decir, si realmente una organización criminal transnacional puede entrar a hacer un tipo de negociación con un gobierno como el colombiano. Yo creo que eso es algo que tenemos que prestarle atención, pues porque desde la cárcel, hay que decirlo, él está en la picota, sí. Uno de los fundadores del Tren de Aragua dice, mire, yo quiero ser gestor de paz, yo quiero mejorar el tema de violencia y contribuir con ello. No quiero meterme en procesos judiciales, no quiero ponerle obstáculos a mi proceso jurídico ni judicial, pero pues sabiendo lo que pasa en el país, pues yo puedo contribuir con esa pacificación. Y aquí hay algo complejo, Jennifer, y es que usted lo oíamos hablar a la exdiputada, quien nos dice, el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional. Gonzalo traía sobre la mesa lo que pasó en febrero de 2024 con el teniente en el exilio, quien había sufrido persecución también, se había incluso fugado de una cárcel en Venezuela, Ronald Ojeda, quien estaba en su casa en Santiago de Chile, donde estaba refugiado, donde estaba exiliado, y en medio de la noche llegan 9 personas disfrazadas como que fueran parte de la Policía de Investigaciones de Chile y se lo llevaron. Ronald Ojeda aparece 2 o 3 días después a las afueras de Santiago de Chile, y en estos meses lo que ha podido investigar la Fiscalía chilena, de hecho la Unidad Investigativa de Noticias Caracol tiene un gran informe sobre esto, es que detrás de este crimen estaría justamente el Tren de Aragua, e incluso hay una línea de investigación que vincula directamente la Fiscalía chilena a Diosdado Cabello, quien hoy es ministro del Interior de Venezuela. Así que esto es complejo porque acuérdese usted que también desde Venezuela pues dicen que el Tren de Aragua es una ficción mediática internacional, que esto no existe, que es un invento de la extrema derecha. Y por otro lado Estados Unidos lo declaró ya como organización terrorista. Tal cual, pero al mismo tiempo en lo que se conocen las negociaciones tras bambalinas que hay en este momento hubo, porque ya se suspendieron, entre Estados Unidos y Venezuela, pues sí se ha hablado de en teoría aumentar la persecución en Venezuela a los miembros del Tren de Aragua. Sí, y lo grave de esa, de esa petición que hacen los abogados Luis Gustavo Moreno y Caleb Giraldo, que son los representantes de Larry Amaure Álvarez Núñez, pues pidiendo que se incluya el Tren de Aragua, pues ahí tiene varias peticiones, son exactamente 3 peticiones, y ahí dicen, por ejemplo, que se suspenda la extradición, y yo creo que eso sería muy problemático, pues porque, digamos, una de los grandes partes del discurso de Trump es precisamente contra el Tren de Aragua. Entonces aquí se pide no solamente que no haya extradición, sino que se le nombre gestor de paz. Pero es decir, la extradición la está pidiendo Chile y Venezuela, no Estados Unidos. Sí, no importa que no sea Estados Unidos, pero es que eso es un mensaje hacia afuera, porque Estados Unidos lo que está pidiendo, Estados Unidos lo que está diciendo es de los ataques a quien busca atacar los Estados Unidos o quienes quieren perseguir, no es solamente el narcotráfico, sino es el Tren de Aragua. Entonces, en el momento en que es decir, no tiene que ser solamente que Estados Unidos esté pidiendo esa extradición, sino que Estados Unidos está mirando las decisiones que está tomando Colombia frente a enemigos que declara los Estados Unidos. Entonces el Tren de Aragua es un enemigo declarado de los Estados Unidos, y en ese sentido pues también están mirando eso. Ahora, de confirmarse, Ana Cristina, Jennifer y compañeros de la autoría del Tren de Aragua o la responsabilidad del Tren de Aragua detrás de este atentado contra estos activistas, sería algo muy grave. Recuerde usted que en septiembre pasado el presidente Petro
pues también intentó bajarle la espuma a la ofensiva de Estados Unidos contra el Tren de Aragua, diciendo que no era una organización terrorista y que solamente eran delincuentes comunes que necesitaban algo de afecto y de amor. Sí, bueno, vamos a estar muy atentos a este tema, un fin de semana muy complejo en términos de seguridad, sobre todo para estos defensores de derechos humanos, refugiados aquí en nuestro país que vienen huyendo de la violencia y la persecución, vienen a un país como el nuestro para lograr protección y pues les pasa esto, así que pues sí, las alertas están encendidas. Hacemos una pausa, ya venimos. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumática. Dos activistas venezolanos exiliados en Colombia, Luis Peche Arteaga y Yendri Velázquez, fueron víctimas de un atentado en el norte de Bogotá, luego de salir del edificio donde se encontraban. Según las autoridades, 3 personas que se movilizaban en un vehículo les dispararon en repetidas ocasiones, donde ambos fueron trasladados a un centro médico donde se recuperan y están fuera de peligro. El comandante de la estación de policía de Usaquén, el teniente coronel Ricardo Chávez. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas 3 personas que al parecer habían participado y se dieron a la obra. Por su parte, la líder opositora venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, exigió al gobierno Petro una investigación urgente y pidió esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia para los activistas venezolanos.